Muy buenas noches, mi nombre es Javier Camalvé y actualmente estoy cursando el cuarto semestre del Telebachillerato Comunitario del plantel San Francisco el Grande. Pues mi maestra sería Fátima, la que pues nos marcó esta pequeña exposición digital. Ahorita les daré unos pequeños datos muy importantes sobre la novela, sobre qué es la novela, sobre la estructura externa de una novela, la estructura interna y los tipos de novela, al igual que los tipos de narradores. Y pues comencemos. Ahora pasaremos a ¿qué es una novela? Pues ahorita les daré un pequeño concepto muy importante sobre qué es una novela. Una novela consiste en una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo, con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. Es como junto con la crónica y el cuento, uno de los subgéneros en los que se divide el género narrativo, cuyo rasgo distintivo es varios personajes e incluso narrada desde versos o puntos de vista muy importantes. Pues ahorita pasaremos con la estructura interna. Ahora pasaremos a la estructura interna. Pues ahora les daré unos datos o unos conceptos muy importantes sobre la estructura interna. La estructura interna está integrada por los elementos intertextuales y indispensables. En toda novela se consideran los hechos y las acciones que conforman la trama en el argumento, el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y el ambiente conforman la historia que a través de líneas narrativas del lugar al argumento, el cual responde a la pregunta de qué trata la novela o de qué está pasando en la novela. Estas acciones por lo general eran presentadas en un orden lineal, planteamiento en el que se inician las acciones como un conflicto o nudo, en los que evolucionan las acciones o conflictos y cambios entre los personajes. Y pues también aparecería el desenlace que marca el final de las acciones. Ese sería un dato muy importante sobre la estructura interna. Ahora pasaremos con la estructura externa. Pues ahora les daré un concepto muy importante sobre la estructura interna. Es la forma física en la que se organiza el discurso narrativo. La conforman cada una de las partes que se pueden ver sin necesidad siquiera de leer la novela. Las principales son pues la secuencia. Lo que caracteriza a esta secuencia sería el acontecimiento o grupo de acontecimientos unidos desde que el punto de vista del tema sea cronológico y dependientes de la acción principal. El segundo sería el episodio o episodios, acontecimientos de un grupo o de acontecimientos dentro de la acción principal, lo que lleva a una distinción tipográfica. O no podemos confundirlos con los episodios de televisión que equivalen a un capítulo. El tercero sería el capítulo. El capítulo se caracteriza por tener una agrupación en los acontecimientos y una función de razones temáticas y cronológicas, generalmente extensa, numerada y titulada. Un ejemplo sería pues el viaje al centro de la Tierra de 1864 de Julio Verne, lo que lleva a eso a una novela bastante interesante con bastante acontecimientos, una función, muchas temáticas y cronología exactamente a la que debe llevar, y es generalmente extensa, como también pues es muy numerada y titulada. Eso sería todo en la estructura interna. Sería la estructura externa. Ahora pasaremos con los tipos de novela. Ahora pasaremos con
los tipos de novela, tales son. Ahora pasaremos con los tipos de novela. Les daré unos pequeños conceptos bastante importantes en los tipos de novela. Aquí podemos tomar en cuenta que tenemos 8 tipos o 8 variedades de novela. Aquí podemos tomar en cuenta, no sé si podría ver, que son 8. Ahorita les daré unos pequeños datos bastante interesantes sobre cada una de las novelas. La primera sería la novela de las aventuras. Es donde se cuenta desde un inicio hasta un fin de un viaje, un recorrido vital de un personaje que al volver ya no es el mismo que ha partido. Segundo sería la novela de ciencia ficción. Es aquella que se exploran las posibilidades de un impacto a la tecnología y el conocimiento científico en la vida de los seres humanos. Ahorita pues pasaríamos a la novela romántica. Cuenta historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas o eróticas de sus personajes. Y la cuarta sería pues novela policial. Sus relatos tienen que ver con el establecimiento de un crimen cometido y los protagonistas tienen que ser pues oficiales, la policía, los detectives o agentes de la ley. Ahora pasaremos con la novela de caballerías. Se centra su relato en la vida de un caballero adelante y sus aventuras en la Europa, de la ciudad de Europa o del medieveo o de la Edad Media. Y ahorita pasaremos con la novela de terror o de espanto o de susto. Sería pues un dato bastante interesante, sería que plantea relatos aterradores con presencias de monstruos y identidades sobrenaturales o misteriosas que causan miedo o frustración al lector, haciéndole que tenga un pánico o un sentimiento bastante genial, como la adrenalina al imaginar ese texto, esa novela en una imaginación, porque pues la imaginación es bastante grande al tener una novela de terror. Y ahora pasaremos con la novela fantástica. Ofrece un mundo de posibles construido por el completo desde la imaginación con sus propias reglas, criaturas e historias distintas del mundo real. Bastante interesante esa novela fantástica. Ahora pasaremos con la novela realista. La novela realista lo contrata pues una historia o lo contrario a la fantasía, diferentes relatos ambientados en el mundo real, sin atributos mágicos ni sobrenaturales. Es como contarnos una novela sobre pues de una persona, su vida diaria o de lo que haya pasado en su vida, sin tener cosas sobrenaturales ni cosas imaginarias como poderes, volar, brincar súper alto, recorrer el mundo en un segundo o hasta correr demasiado rápido. Pues eso ya no vendría en la novela fantástica, en la novela realista. En la novela realista ya no vendría eso. Ahora pasaremos con la novela psicológica. Es aquella que se adentra en las reflexiones, en los sentimientos y el mundo interior de los personajes y más. Pues eso sería todos los tipos de la novela, y pues espero que les haya interesado mucho estos datos bastante importantes y bastante entendibles. Ahora pasaremos con los tipos de narradores en una novela. Tales son
en los tipos de narradores de una novela. Ahorita les daré unos pequeños conceptos, unas pequeñas información para que vayan entendiendo cada una de ellas, como el del narrador en primera persona, narrador protagonista, narrador testigo, monólogo interior, narrador en segunda persona, narrador en tercera persona, narrador omnisciente y narrador esquiciente. Ahorita les daré unos pequeños datos bastante importantes y interesantes. Ahora pasaremos con el narrador en primera persona. Esta es muy presente en la literatura contemporánea y aporta un tono más realista a cualquier historia. No tiene por qué ser el protagonista, pero sí es uno de los personajes principales, o hay varios tipos. El segundo dato muy importante sobre el narrador protagonista sería que cuenta la historia desde su punto de vista, asumiendo el papel principal. Probablemente sea el más utilizado, aquel que cuenta su propia historia. Ahora pasaremos con la tercera, que es el narrador testigo. Relata una historia, pero en la suya. Relata una historia, pero no es en la suya. O sea que la conoce porque puede estar relacionado con ella de manera indirecta o incluso haber sido testigo de ella, pero no la ha vivido como protagonista, sino que pues ha estado ahí observando o analizando lo que haya pasado ahí mientras ha sido contado por esa persona. Ahora pasaremos con el cuarto, que sería el monólogo interior. En este caso, el narrador no cuenta una historia al lector, se dirige a sí mismo, por lo que a veces pues el mensaje puede ser complejo de entender. No está relatado en reflexión, en recuerda, en manifestaciones o alguna emoción, en el que se conoce por el flujo de conciencia del protagonista en su pensamiento. El narrador en segunda persona es muy poco común y resulta complicado. Puede ser representarte en un formato epistolar, una disculpa, sería epistolar. El narrador se dirige en un tú, a usted o vosotros o ustedes, muchas veces ampliando el propio lector o al propio lector. Ahora pasaremos con la sexta, que es el narrador en tercera persona. Un dato bastante importante en el narrador de la tercera persona pues sería que en este caso el sujeto relata la historia, lo hace desde afuera, no participa en ella o lo hace menos posible. Y pues ahora pasaremos a la sexta, que sería el narrador omnisciente. Pues sería que él es aquel que conoce todos los detalles de la historia y de cómo transcurre, incluso de lo que va a pasar. Sabe lo que piensa cada uno de los personajes, y eso es lo más impresionante del narrador omnisciente. Es el que más puede profundizar en los aspectos psicológicos de cada uno de los hechos. Este sería un narrador bastante genial. De todos los que he leído, pues este es el más interesante. Es el narrador bastante genial. Aunque todos lo hayan sido, pues este es diría mi punto de vista, este sería el más interesante o el más importante del tipo de narrador. Ahora pasaremos con el octavo y último, para cerrar esta pequeña exposición digital. Sería pues el narrador esquiciente. Se centra en el único de los personajes, se centra en un único personaje. Ese sería un único personaje, que ya sea el protagonista, pero desconoce los sentimientos y pensamientos del resto. O sea que no tiene nada que ver con el resto, pero pues se centra en el principal, en uno, pero no no experimenta nada con el resto, al igual que tiene una visión ilimitada y ya relevando la trama de una manera objetiva. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Espero que tenga una linda
tarde, noche o días.